Acerquémonos con corazón sincero, dice en Hebreos 10:22, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día Cristo, el día glorioso se acerca, cuando Cristo ha de manifestarse sobre cada uno de nosotros. Cuando la voz, cuando la trompeta sea sonada, cuando nuestros oídos estén ligeros, estén adiestrados para oír la voz de Dios, para ser obedientes a la voz de Dios. Dice que la oveja conoce la voz del pastor, y tenemos que orar, pedirle al Señor: Señor, dame esa palabra, dame ese oído que conozca tu voz, Señor, para obedecerte. Quiero ser tu oveja, una oveja que conoce la voz de Dios, una oveja que conoce la voz del pastor. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entrar con un corazón puro, sincero, en plena certidumbre de fe. La fe tiene que estar instaurada en el corazón. Tenemos que acercarnos creyendo que Jesucristo habita en cada uno de nosotros. Porque entonces en vana sería la cruz, en vana sería la sangre, si yo no creyera que Jesucristo mora a través de esta palabra. Donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Él está para aquellos que creen, que aquellos que miran no según la vista carnal, sino la vista espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, para él son locura, no las entiende, no puede comprenderlas, porque la conciencia está cauterizada, porque se presentan con una conciencia débil. Dice: purificados los corazones de mala conciencia. La conciencia radica en el alma, en la mente. La conciencia cauterizada no permite que entre la semilla y haga la obra en el corazón. La dureza de corazón es la cauterización de la conciencia del alma, que no quiere escuchar la voz de Dios. Y oiga lo que dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero ¿cómo vamos a estimularlo? No vamos a estimularnos lisonjeándonos, o hablando cosas bonitas, o actuando en hipocresía, sino que vamos a decir, exhortando con amor y mansedumbre, con verdad. Y tanto más, hermanos, sabiendo que el tiempo está cerca, tiene que venir una palabra de exhortación a nuestras vidas, para que despertemos, para que nos levantemos del sueño, para que entremos y miremos y esperemos las cosas eternas, las cosas que no perecen. Cuando amemos las cosas eternas, tenemos que adiestrar nuestros oídos, nuestros corazones tienen que estar limpios, para que la conciencia esté limpia delante de Dios. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, firmes en la fe, que ningún viento de doctrina nos mueva, que ninguna fábula, que ninguna murmuración, que ninguna condenación, que ningún vituperio, que ninguna crítica que pueda venir nos pueda apartar de la gracia de Jesucristo. Acerquémonos creyendo, y dice la palabra en Mateo 13, desde el 11 vamos a leer, 13:11. Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esa es la gracia abundante en nosotros. Esa es la benignidad de Dios, que nos ha guiado al arrepentimiento, para que podamos percibir los misterios del reino, porque esto no es dado a todo mundo. Esto es para aquellos que Dios tiene un propósito, según a su llamado, según a su elección. La palabra del reino es para que la entendamos, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven,
y oyendo no oyen ni entienden. Y usted puede decir, ¿cómo es esto? Están viendo pero no ven. ¿Qué pasa? No tienen la visibilidad, no tienen la visión, tienen corta la visión. Está algo que les está impidiendo ver más allá. ¿Será que no hay fe en los ojos? ¿Será que la fe no está haciendo ese enfoque a la meta, al autor y consumador de la fe? Están viendo pero no ven, miran a media, miran a oscura, no hay una visibilidad, no hay claridad, no hay pureza. Está oscuro, no podemos ver, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Miraban las maravillas de Dios, miraban los milagros, miraban las obras de Dios, la grandeza, miraban que Dios los sacaba de Egipto, miraban que Dios los sacaba, los cruzaba por el mar rojo, les hizo caer maná, les dio de beber de la roca, el agua espiritual, pero ellos no entendían, ellos no podían ver la grandeza de Dios, la benignidad de Dios, la gracia de Dios delante de ellos. Ahí estaba, se había hecho manifiesto. Pero la incredulidad, la dureza de corazón, la incertidumbre, las quejas que presentaban contra Dios no dejaban ver la obra de Dios. La falta de fe no te puede hacer ver. Oyendo, no oyen. Dios les hablaba. ¿Sabe qué significa eso? Cuando oyendo y no oyen, ¿sabe qué significa? Significa que no hay obediencia delante de Dios. Oyen la palabra, pero caen en la actitud de no oír cuando no la obedecen. Entonces están cayendo en oidores y no hacedores de la palabra. Mateo 13:13, según el original griego: yo enseño a la gente por medio de ejemplos. Así por más que miren no verán nada, y por más que oigan tampoco entenderán nada. Así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías: esta gente por más que escuche nunca entenderá, y por más que mire nunca verá. Está hablando, ¿verdad?, que había pasado con el pueblo de Israel, pero en el nuevo pacto se toma, porque la misma consecuencia, la misma actitud está siendo acarreada en el pueblo de Dios. La Biblia no la podemos tomar como historia, no podemos tomarla como fábula. La Biblia hay que tomarla en serio. Dice, esta gente por más que escuche nunca entenderá, y por más que mire nunca verá. Pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Si hicieran lo contrario, encenderían mi mensaje, entenderían mi mensaje. ¿O cómo? Si no te cerras los oídos, o sea, si obedeces, vas a entender el mensaje. Si quieres ver la grandeza, si quieres ver el favor de Dios, tienes que quitarte la venda de tus ojos. Y dice, si hicieran lo contrario, ¿a qué cosa? A no cerrarse los ojos, a no taparse los oídos. Si hacen esto, entenderían mi mensaje y cambiaría su manera de vivir, y yo los salvaría. Dios es el que te va a cambiar, hermano querido. No soy yo, no sos vos, no es mi propio esfuerzo que me va a cambiar a mí. Yo no puedo cambiar de la noche a la mañana. La debilidad que yo tengo, yo con mi fuerza no la voy a cambiar. Va a ser Cristo sumergido en su palabra. Dice, someteos a Dios, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que en su día Él nos exalte. Puede venir una exaltación de Dios, puede venir la honra de Dios, pero primeramente tiene que venir la honra nuestra primeramente hacia Dios. Y si no hay un paso de honra hacia Dios, pero viene la honra humana, no podemos confundir la honra que Dios trae a nuestra vida a lo que el enemigo pueda darte, porque el enemigo da regalos, pero tenemos que ver el proceso de Dios, cómo Dios nos cambia. Y dice en el versículo 15 de Mateo 13: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,
¿Qué es engrosado? El corazón tiene carnalidad. El corazón está cauterizado, engrosado. Engrosado es con una capa que está cubriendo el corazón. Entonces lo está haciendo duro. Con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiende y se conviertan. Y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes miran y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y ellos no lo escucharon. Pero ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo nos habla que somos bienaventurados? Porque aquellos no pudieron ver la gracia de Dios, no pudieron ver la benignidad de Dios, no pudieron ver el favor de Dios. Pero nosotros que lo estamos viendo, no lo aprovechamos, no lo valoramos, no valoramos la palabra, no valoramos el mensaje de Dios hacia nuestras vidas. Oímos pesadamente. Nos importa un comino la palabra. ¿Por qué? Porque no quieren sensibilizar el corazón, no quieren entender con un corazón entendido. Y acuérdese que solo los entendidos van a resplandecer aquel día. Y es el tiempo, muchos acostumbran a no congregarse, pero es necesario que se les exhorte, porque ya viene el día, hermano. El día se acerca, la noche está avanzada, la maldad se ha multiplicado, el corazón no andas perverso, porque andas en oscuridad, no querés abrir tu corazón, sensibilizarlo, y que Dios te moldee, que Dios te forme. Querés caminar tu vida, querés hacer tus caminos, querés hacer tus pensamientos, pero tus pensamientos no son los de Dios. Ni mis caminos son los de Dios. Por eso tengo que sumergir mi voluntad, mi corazón delante de Él, para que Él sea mi camino. Es Él el que nos va a guiar, es Él el que nos va a formar, es Él el que nos va a cambiar. No sos vos, ni yo. Ni porque estés yendo a una iglesia vas a cambiar. Porque de nada sirve ir, congregarse, pero su corazón no está entendiendo, no está oyendo, sus ojos no están viendo. Es menester presentarse, congregarse, oír y entender la palabra. Y oír con un corazón sincero. Oír con un corazón sincero. Hebreos 3:7 dice, Dios quiere que aprendamos a oír la voz de Él. Dice Hebreos 3:7, el reposo del pueblo de Dios, dice el subtítulo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy su voz, me habla el Espíritu Santo a mí, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre esta gente dura, andan vagando en su corazón, nunca tienen una solidez en sus pensamientos, son inconstantes, son de doble ánimo. Una vez están con ánimo, una vez están encendidos, otras veces están apagados. Y el diablo los consume, el mundo los consume, el amor a este mundo los consume. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el deseo de la carne te aparta de la gracia de Dios. Y esta palabra va a ir siendo anunciada a nuestros corazones, porque el día se acerca y es menester que sea declarada una palabra que despierte el corazón, que sensibilice en el corazón, que hay una palabra de exhortación. No como el pueblo de Israel, que era querelloso, que eran llorones. No se les podía decir algo porque lloraban. No, dice el Espíritu Santo. El mismo Señor se cansó, se hastió de la dureza, de la desobediencia del pueblo de Israel, de mostrar sus maravillas, de ser benevolente, de ser misericordioso, pero ellos cerraban sus ojos, no querían ver la bendición de Dios, no querían obedecer, no querían sensibilizarse. Y dice, y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos.
Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, está hablando el Espíritu Santo en el nuevo pacto, no en la ley, porque nosotros no aplicamos ley, no aplicamos el ministerio de condenación. Si te decimos la verdad es para restaurarte, para levantarte, para sacarte de la iniquidad. No practicamos el evangelio de letra, el evangelio de ley, el evangelio del juicio en la carne, porque entonces en vano estaría la palabra. No sería la palabra de Dios, sino la mía, para que entienda que no es mi palabra, sino la de Dios. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Sabe cuál es un corazón malo? Cuando no crea la palabra, cuando menosprecia la palabra. Yo no te estoy hablando de tu pecado, yo no te estoy hablando de tu debilidad, yo no te estoy hablando de tu perversidad, te estoy hablando de que somos débiles, pero Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para levantarnos del lodo cenagoso. No te estoy hablando porque David pecó, David mató, David hizo barbaridades, pero él se humilló, reconoció su error, sensibilizó su corazón y dijo: Señor, tenés razón, pero no apartes tu Santo Espíritu de mí. Sé que he pecado contra ti, contra el cielo, pero me humillo, reconozco mi condición, sensibilizo mi vida y haz tú la obra en mi vida, Señor. No lo apartes tu Santo Espíritu de mi vida. Porque David entendió que separado de Dios no era nada. Y no dejes que el pecado te aparte de Dios. El pecado no se va a enseñorear de nuestras vidas, porque la sangre de Jesucristo me ha limpiado, la justicia de Dios me ha justificado y puedo presentarme delante del Padre confiadamente al trono de su gracia y decirle: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Pequé, pero me levanto, volví a pecar, pero me levanto y busco tu presencia, me acerco a ti para que tú te acerques a mí, Señor, y cambies mi vida. Pero pecas, seguís pecando y te vas alejando más de Dios. El pecado te va alejando de Dios, el corazón se te va endureciendo y el día se acerca. No tengamos por tardanza a Cristo, no endurezcamos el corazón. Una cosa es que el pecado te cauterice, el pecado te hincha la cabeza, te levanta la vanidad en tu mente, y ahí está el error. Romanos 12:1 dice: renovados por medio de la transformación del entendimiento. Necesitas la palabra para ser renovado y transformado. El trabajo no lo va a alcanzar, el trabajo no me va a llenar mi vida, el dinero que posee no me va a llenar mi vida, las amistades inicuas que tenga no va a llenar mi vida, sino el que le va a llenar es el Espíritu Santo a través de su palabra, espíritu y vida. Es la palabra, mis palabras son espíritu y son vida, y la fuente de vida tiene que entrar en tu corazón y tenemos que abrir el depósito para recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios no es el carro, la bendición de Dios no es la casa, la bendición de Dios no es tu trabajo, la bendición de Dios es que tengas un corazón agradecido, un corazón sensible que oiga y obedezca la voz de Dios, que se entregue delante del trono de Dios y reconozca su debilidad y siga y se levante, porque si 7 veces cae el justo, Él lo levanta, pero el justo que cae, el justo cae, pero el justo no deja de ser justo porque sigue creyendo en la justicia de Dios. Si caes en el pecado, no dejas de ser justo. Si caes en el pecado, no dejas de ser hijo. Seguís siendo hijo, pero tenés que humillarte y reconocer la paternidad de Dios y obedecer, porque el hijo que oye y honra a su padre, oye la voz de su padre y lo honra y obedece. Obedece la voz de su padre, obedece la voz de su pastor. Cuando la oveja se extravía, cuando la oveja se pierde, dice que el buen pastor deja las 99 y se va por la que se perdió, pero empieza a buscarla, y la oveja reconoce la voz de su pastor y le quita, le quiebra las canillas y se la pone en sus hombros para que ella sane en sus hombros y no se vuelva a apartar del camino.
Necesitas buscar acercarte a Dios, tener el olor de Cristo, tener la presencia de Cristo, que aunque hayas caído, aunque hayas apartado de la gracia, pero te acercas a Dios, porque el buen pastor te sigue llamando. El buen pastor alza su voz y te dice: no endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón. La voz del buen pastor te habla. Si Él no te amara, no te exhortara, porque el padre que ama al hijo lo disciplina. Y si sos hijo, te va a venir la disciplina si no quieres obedecer. Es una ley espiritual, porque nosotros, si amamos a nuestros hijos, lo tenemos que disciplinar. Si no lo disciplinas, es porque no lo amas. Y el Padre, Cristo, ama a sus hijos, y por amor Él nos disciplina, nos mete en escasez, nos mete en prueba, nos mete en el desierto, para que en medio del desierto le busquemos, en medio del desierto busquemos el agua, saquemos agua de la roca y bebamos de Cristo, comamos de Cristo. Es en ese momento que tenemos que aprovechar de Dios, no apartarnos del Espíritu, no apartarnos de Cristo. Fueron esos que salieron de Egipto, que no creyeron. El que los sacó de Egipto fue Cristo, fue el Dios, el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. El mismo que sacó al pueblo de Egipto es el mismo que se ha manifestado en los corazones a través del verbo de vida. Hebreos 4:7. ¿Y qué? Esos que no obedecieron no entraron al reposo. Esos que no obedecieron no entraron a la tierra prometida. Esos que provocaron a Dios, esos que tentaron a Dios no entraron. ¿Por qué? Por la rebeldía y la dureza de corazón. Pero ahora tenemos la garantía y una gracia, hermano. Ellos estaban en la ley. La ley producía ira y Él se iró. Dios se iró y juró que no entrarían, y no entraron, porque Dios no es romántico. Dios no anda diciendo ni cambia de pensamiento. Dice que el pueblo de Israel lo tentó 10 veces y fueron incrédulos. Por eso tenemos que armarnos de fe y tenemos que acercarnos creyendo a Él. No es que te vas a presentar, hermano, sin pecado. Hermano, preséntate siendo puro, santo, perfecto, que no pecas. ¿Qué dice? Presenten sus corazones limpios, de buena conciencia. Dice en 1 Timoteo 1:5 que el amor es nacido. Cuando el amor nace en tu vida, el amor hacia Dios va a nacer, la búsqueda hacia Dios va a nacer. Cuando haya un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, ahí va a nacer el amor. Pedile al Señor: limpia mi corazón, Señor. Quita mi corazón de mala conciencia. Quita la fe no fingida, la fe fingida, y instaura una fe genuina, que te confiese, que en vez de hablar cosas que no edifican, en vez de hablar barbaridades, Señor, enséñame a predicar tu palabra, enséñame a declarar la palabra de luz que alumbre a los inicuos. Que ellos no te ganen a vos, dice la palabra, sino que vos te lo ganes a ellos. Que la luz haga desaparecer las tinieblas, no que las tinieblas te inunden. Y dice el Señor: si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cómo no serán las tinieblas? O sea que una luz que tiene que haber en tu vida, tu luz tiene que alumbrar en lugares oscuros, aconsejar, libertar al cautivo. Dice en el versículo 8, perdón, en el 7, no hemos concluido. Otra vez Hebreos 4:7. Otra vez determina un día. ¿Cuál es ese día? Hoy. ¿Quién es hoy? Cristo. Diciendo, se determinó un día, hermano. Y ese reposo viene a nuestras vidas. Un día que es hoy. ¿Y qué dice la palabra? Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz. ¿Cuál es la voz? No es la voz que se va a presentar como un temblor, como un relámpago, como un estruendo, como un viento recio, como un soplo apacible.
No, la voz de Dios es esta que te estoy declarando. La voz de Dios es el mensaje, el evangelio del reino, la palabra de exhortación, la palabra para despertarte. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, dice la palabra en Tesalonicense. Y te alumbrará Cristo. ¿Quién es Cristo el hoy, el día? Si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. Y dice en el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué dice en Corintios? Que lo que le aconteció a ellos, al pueblo, es ejemplo para nosotros, para que no nos acontezca a nosotros. Y dice en el 11 de Hebreos 4, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Se da cuenta que es un ejemplo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Entonces, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, Él nos revela todas las cosas, porque estamos dentro. ¿Dentro de dónde? No dentro de la iglesia, dentro de su presencia, buscando, anhelando a Dios, no perdiendo el tiempo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién le vas a dar cuenta vos? No es al pastor, es a Dios. Pero sí tenés, dice la palabra, que ustedes tienen que obedecer a vuestros pastores, porque ellos velan por sus vidas. Honren, respeten a sus pastores, obedezcan a sus pastores, porque ellos velan por sus vidas. Ellos interceden por sus vidas. Dice, y abiertos los ojos, todas las cosas están desnudas y abiertas. Todo, no hay nada oculto que no haya de manifestarse. El pecado que ocultemos está al descubierto. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. No dice esto no es provechoso, esto les es provechoso a ustedes, que obedezcan a sus pastores y se sujeten a ellos. Si realmente reconoces la voz de tu pastor, porque el hombre implanta mandamientos, el hombre implanta normas, doctrinas de hombre, y la gente se somete a la doctrina del hombre, pero no quiere someterse a la disciplina de Dios. Se somete a la disciplina del pastorcito, que le dice 6 meses de disciplina. Aquí no disciplinamos a nadie, pero ni quiera Dios que el que disciplina, disciplina con vara de hierro. Es mejor, creo yo, la disciplina del hombre, la disciplina de la ley, porque la disciplina de la ley es suave, solo te manda que te retires, que no te sientes adelante, que no ores, que no prediques, que no anuncies. Pero espérate, la disciplina del Padre eterno, la disciplina en la gracia es diferente. La disciplina, el Padre que ama disciplina, y la disciplina es de Dios. ¿Está entendiendo la palabra? Y aquí estoy. Mire cómo es Dios. En Hebreos 12:5. Mire cómo es Dios. Por el Espíritu Santo nos habla. Y habéis ya olvidado la exhortación, hermano. Y ustedes ya habéis ya olvidado la exhortación, hermano, que como a bastardo se les dirige. ¿Qué dice? Entonces la exhortación viene porque sos hijo. Entonces alegrate cuando se te exhorta, pero preocupate cuando no se te dice nada, porque entonces considerado como bastardo. Dale gracias a Dios que se te exhorta, porque quiere decir que sos hijo. Bendito Dios porque soy hijo. Bendito Dios porque me disciplina.
Se te olvidó, hermano, la exhortación que como a hijos se les dirige a ustedes diciendo, ya vio que la exhortación del pastor es para dirigir tu alma. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Menosprecio, oiga, no se desanime, no desmaye, siga adelante. No se enfríe cuando sea reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina. ¿Y qué viene? Viene el gozo, viene el amor, la benignidad de Dios. Todo te va a ir bien, todo te va a ir bonito, vas a prosperar. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Y azota. ¿Qué significa azota? Azota. ¿Y cómo es la palabra? Como martillo que quebranta la piedra. ¿Pero a qué piedra se refiere? A los corazones duros y cauterizados. La palabra va a tener que golpearte, exhortándote. Así es, porque el Señor, al que ama, disciplina y lo azota todo el que recibe por hijo. Gloria a Dios, Señor, porque me has metido en prueba. Gloria a Dios, Señor, porque me has azotado. Me ha venido la disciplina, porque no quieres que me pierda. Gracias, Señor, porque me has enseñado tu amor a través de la disciplina. Me has metido en la escasez, me has metido en la tribulación, me has metido en medio de vituperio, en medio de murmuraciones en contra de mí. Pero te doy gloria, porque la leve tribulación momentánea producirá en mí un mayor peso de gloria, y te voy a declarar la verdad con gloria. Ya no vas a ser el mismo. Nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los valientes que arrebatan el reino. No somos de los que nos metemos en la cueva a llorar y a decirle, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Sino decir, gloria a Dios, como Abraham le decía, el padre de la fe, gloria a Dios, gloria a Dios. Y Abraham se fortalecía en la fe, dándole gloria, buscándole, no apartándose de la gracia, no endureciendo el corazón, sensibilizando y decir, Señor, tenés razón. Pero a veces la palabra para muchos sirve como estorbo, y dice, no permitan que la palabra les sirva de estorbo, que esta palabra no te aparte, porque el Señor, al que ama, disciplina. No es que el Señor no me ama porque mi hijo le pasó un accidente, a mi hijo está en el hospital, estoy sin trabajo, el Señor no me ama. Es que no estoy sin trabajo, el Señor me tiene con hambre, el Señor no me ama, me ha abandonado. Llorones, porque hay gente que no entiende la palabra. Y si ha venido la disciplina, es porque hemos actuado mal. Y lo reconocemos. Sí, Señor, tenés razón. Y a veces viene la disciplina, a veces viene la prueba de Dios, porque la fe, cuando Él quiere que tu fe crezca, te va a probar para que crezca tu fe. La prueba del corazón no es la misma disciplina, hermano. La disciplina es para que no te perdas. Oiga, si soportan la disciplina, hermanos, si no soportas la exhortación, mucho menos que soportes la disciplina. Entonces orás para que soportes la disciplina y estés dentro de los hijos. Señor, no soporto ni la exhortación, cámbiame para que yo pueda soportarla y soportar la disciplina, porque si no soporto la exhortación, me va a venir la disciplina. Dice, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces tened cuidado, padre, tened cuidado, madre. No está hablando del padre de la Iglesia Católica, y se refiere a nosotros como padres en la carne. Padre, si sos padre, tenés que disciplinar. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces no lo estás considerando como hijo, entonces no lo estás amando. Pobrecito, ¿para qué lo voy a disciplinar? Entonces no lo estás amando. No está el amor de Dios en tu vida. Porque si está el amor de Dios en tu vida, vas a actuar con autoridad y con disciplina.
Porque yo por amor a mis hijos los disciplino, les doy con la faja, los azoto, porque quiero que no sean más adelante árboles torcidos. Los tengo que instruir desde pequeño, aunque duela, aunque dice la palabra que la necedad viene ligada al corazón del joven, del muchacho. Dice que el árbol está torcido. ¿A quién le conviene? ¿A quién le compete, enderezarlo? ¿Y Dios qué? Dios azota. Pero si se les deja sin disciplina, hermano, de la cual todos han sido partícipes, todos hemos pasado por la disciplina, todito, desde el más chiquito hasta el más grande. Todos hemos sido participantes. Entonces son bastardos y no hijos. ¿Se da cuenta? ¿Qué es ser bastardo? No ser hijo. Pero si se les deja sin disciplina, entonces cuando no sos disciplinado, sos considerado un bastardo y no hijo. Por otra parte, dice la palabra, no lo digo yo, y otra vez le recalco, es la voz de Dios, no la mía. Pero si oís hoy es el día, si oyes esta voz, hermano, no la voz fina del hermano que predica, sino la voz de Dios, que es un silbido apacible. Se puede manifestar allí, pero se manifiesta a través de la palabra. Porque por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué dice? Y los venerábamos. Fíjense que hay hijos que los padres los disciplinan, les dan unas disciplinadas, les pegan unas reventadas, los azotan, y esos hijos vienen como honran a sus padres. ¿Por qué creemos que los honran? Porque los están disciplinando y la ley de Dios se cumple, porque los estás enderezando. ¿Estamos claros? Por otra parte, nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los venerábamos. Ay, Señor, mi papito. Yo he visto a mis hijos que cuando yo los disciplino, reciben la disciplina, pero no me dejan de amar. Ahí está el amor de ellos hacia mi vida. Porque uno lo hace por amor. Y hay que ser como niño y recibir la exhortación y la disciplina de Dios. Y nuestros hijos no nos dejan de amar. Nosotros que somos terrenales. ¿Por qué, hermanos, no obedeceremos mucho mejor al Padre, los espíritus, y viviremos? ¿Por qué te cuesta obedecer la voz de Dios? No es mi voz la que vas a obedecer, no es el consejo mío, es la voz de Dios. Y vas a vivir, hermano, se te está presentando la vida y no la estás viendo. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, disciplinan a los hermanos y los ponen en las bancas de atrás. Es por cierto tiempo, 6 meses. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. ¿Ha estado en disciplina usted? Como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Es verdad, hermano, es claro que no nos gusta que nos digan la verdad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ahí andamos atribulados, ahí andamos tristes cuando estamos en disciplina. Ahí andamos con los ojos cruzados, con el estómago vacío, hinchado. Ahí andamos tristes. Pareciera. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Has visto a los hermanos que andan atribulados? Dicen, gloria a Dios, ando en prueba, ando gozoso porque ando atribulado. ¿Verdad que no? Andan tristes. Al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, hermano, o sea que Dios, hablábamos la vez pasada, que Dios nos metía en una disciplina, que nos metía en la tristeza, pero era para que nos arrepintiéramos. Hay un fruto, está el arrepentimiento. La tristeza de Dios te va a producir arrepentimiento. Hace poco lo leímos eso, ¿se acuerda? Ok, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tenés que ser ejercitado en la prueba, tenés que ser ejercitado en la tristeza de Dios.
Segunda de Corintios 7:2, hermano, vaya a la palabra. Admitidnos, admitidnos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, hermano. No le digo para condenarlos. Está viendo que Pablo los exhortaba, Pablo les declaraba la verdad con dureza, con firmeza, pero no lo hacía para condenarlos, ni nosotros. Pues ya, ¿cómo voy a condenarte a vos si yo también he caído en la debilidad? He sido duro. ¿Cómo voy a condenarte si yo fui duro? Y a veces caigo en la dureza. No lo digo para condenarte, pues ya he dicho antes que está en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Está viendo que la disciplina, la exhortación viene por amor a tu vida, no porque te aborrezcamos. Mucha franqueza tengo con vosotros. ¿Qué significa franqueza? Decirle la verdad. Es menester decirte la verdad en tu cara. Mucho me glorío con respecto de ustedes. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Solo Pablo se gozaba en las tribulaciones porque entendía. Porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, en todo. De fuera, conflicto; de dentro, temores; por fuera, conflicto. Pero Dios que consuela a los humildes. ¿A quién consuela el Señor? A los perversos, a los altivos, al que se enorgullece, o al humilde. Al humilde Dios lo consuela. Nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque los contristé con la carta, Corintios, hermanitos, que les dolía cuando le decía a Pablo la verdad, los contristé, aunque los contristé, dice Pablo, con mi carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó. Hermanos, si esta carta, si esta palabra te ha contristado, volvete a Dios, como lo hicieron los corintios. Ahora me gozo, dice Pablo, porque mi carta los contristó porque fue dura. Me gozo porque hayáis sido contristados en la tribulación, en prueba, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Está viendo cuál es el fruto? El arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcan por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, hermano querido, si andas en muerte, si la tribulación te ha producido muerte, lo siento mucho, no proviene de Dios. Pero si la tribulación te produjo arrepentimiento y cambio de mentalidad, cambio de vida, cambio de corazón, entonces fue una prueba de Dios. Pero si no, fue prueba de tus malas acciones, fue consecuencia, de tus malas acciones. Si andas en muerte, pero si andas contristado y andas arrepentido, en búsqueda de Dios, en anhelo al Señor, entonces dale gloria a Dios, porque fue una disciplina de Dios para arrepentimiento. Está viendo la palabra que es clara. Entonces, si oye hoy su voz, no endurezca su corazón. Y yo creo que esto no vamos a poder concluirlo. Solo quiero leerle algo en Hebreos 12:25. Y qué poderoso este libro. Oiga algo, oiga. Mirad, que no desechéis ¿a quién? No desechen al que está hablando. ¿Por qué? Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra,
mucho menos nosotros. Si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoverá no solamente la tierra, sino también el cielo, porque no es el que habla, no menosprecias el que está declarando la palabra. Si me menosprecias a mí, si menosprecias el mensaje, estás menospreciando al que va a conmover la tierra y al que conmueve los cielos. Entender la palabra. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dios va a quitar esta tierra conmovible para poner lo inconmovible. Dios quiere cambiarte, quitar lo que no sirve, quitar la mortandad de tu vida y ponerlo inconmovible, ponerte el reino en tu corazón, ponerte el amor a la palabra, el amor al reino, el amor a Cristo, y que declares no basura, sino que declares la verdad de Dios, porque eso ha sido llamado, anunciar la verdad de Dios. ¿Y qué dice más adelante? Como cosas hechas para que queden las inconmovibles. O sea que esto es inconmovible. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca va a pasar, hermano. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Se te ha instaurado el reino en tu corazón. Dios ha hecho un reino de ti, te ha hecho rey y sacerdote. Sea agradecido, tenga gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. No seas irreverente cuando la palabra se te está siendo anunciada. No seas irreverente, porque ¿qué? Hablando la palabra en el nuevo pacto, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No llores cuando se cierre la puerta. En aquel día, cuando Dios ya no esté y los querrá buscar, ¿dónde está mi amado? Han visto a mi amado, y el Señor va a decir, no encontré a mi amado, porque él ya se había ido. O cuando Dios cierra la puerta, hoy todavía tienes tiempo, que la puerta está abierta para que busques de Dios, que sensibilices tu corazón, que te humilles, que quebres la piedra de tu corazón con la palabra, que la dejes quebrar en tu vida y recibas la verdad de Dios y digas, Señor, reconozco mi error, pero me humillo y reconozco que tú me vas a cambiar a través de tu palabra y no con mi fuerza, porque entonces estás cayendo en la ley, en las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie es justificado, y todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces Dios es fuego consumidor. Entonces, cuando ya no haya tiempo, dice la palabra, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Ahí los más valientes van a llorar. Ahí los más valientes van a llorar. ¿Por qué? Porque no eran valientes. Porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos y se acercan a Dios, buscan a Dios, esperan el día. Es un momento de exhortación, porque el día se acerca. Cristo está a las puertas. Es necesario que busques de Dios, que no estés en tus deleites. Humíllate. ¿Qué pide el Señor de ti? Dice Miqueas 7. Que te humilles delante de Dios, que hagas misericordia, que no andes vituperando a tu hermano, que no andes levantando falso contra tu hermano. Sé misericordioso. Humillarte ante tu Dios, amar misericordia y hacer justicia. No te dice que seas perfecto, que no peques, que no hagas esto. No. Humillación de corazón. Es lo que Dios busca, un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia, pero el altivo Él lo mira de lejos. Él da gracia al humilde, Él da gracia al humilde, y la gracia va a sobreabundar en tu vida, y no vas a andar en ley, vas a andar en gracia. Esta es la palabra del reino, que tiene que ser plantada en el corazón y tiene que dar fruto, porque árbol que no da fruto va a ser quemado, va a ser cortado. Amén. Preocúpate por dar fruto, frutos dignos de arrepentimiento. Es el primer fruto que tienes que dar. Que se mire ese fruto digno de arrepentimiento, que se mire ese fruto que te estás arrepintiendo, no que te estás alejando de Dios. Gloria a Dios porque nos exhorta. Pero es que la gente no va donde los exhortan, la gente va donde quiere oír. Oye lo que quiere oír.
Por eso es que muchas iglesias están llenas, porque les predican un mensaje de filosofía, de psicología, de emociones. Hermanito, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, pero no le dicen la verdad. Así va a ser la llamada de Dios, y tienes que oír el sonido de la trompeta. Cuando Dios llame a su iglesia, va a sonar la trompeta, y tenés que sensibilizar tu oído, ejercitarlo. Tenés que aprender a oír la voz de Dios, para cuando suene la voz de Dios, reconozcas la voz y podrás ser arrebatado. Pero si no obedeces la voz de tu pastor, mucho menos que obedezcas la voz de Dios. Y es dura esta palabra, pero yo no voy a diluir el mensaje para que te agrade. Lo voy a declarar, porque yo voy a adorar al Señor, voy a agradar a Dios, no al hombre. Porque dijo Pablo, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y el reino no es de los muchos, el reino es de los pocos, de los que oyen y obedecen la voz de Dios. Póngase de pie.